Se le consideraba una amenaza, confinado tras formidables barreras de acero. Sin nombre ni visitas, solo le rodeaban el silencio y la duda. Antaño un distinguido K9 que había desempeñado sus funciones con distinción, ahora se le consideraba una amenaza potencial tras un solitario y misterioso incidente de mordedura. Nadie preguntó por la causa. Nadie mostró preocupación por los hechos reales hasta que llegó un hombre particular. Un individuo desconocido que cargaba con sus propias heridas, una historia que mantenía oculta y una petición en voz baja: preséntenme a aquel en quien han perdido la esperanza. Los acontecimientos que siguieron fueron más que un simple rescate. Fue un ajuste de cuentas, que involucraba a un perro abandonado, un veterano atormentado y una conexión destinada a revelar una realidad oculta que nadie anticipaba. A las afueras de una ciudad portuaria del norte de España, distante del clamor urbano y oculta tras extensas vallas de tela metálica, se alza una instalación de cemento que no figura en los folletos lustrosos. Este establecimiento no es del tipo que exhibe perros jóvenes para fotos de adopción. Es el lugar donde albergan a los individuos de los que nadie quiere hablar, los callados, los designados como peligrosos. Y más allá de una de esas robustas entradas de acero, solitario en un confinamiento inadecuado para su pasado, residía un pastor alemán. Desprovisto de nombre o collar, solo había un identificador metálico sujeto al recinto. K9-47. Menos una designación, más una alarma. La gente ya no se comunicaba con él, no de ninguna manera significativa. El personal pasaba junto a su encierro como si fuera un artefacto explosivo listo para detonar. Una mirada rápida. Una bandeja de comida empujada bajo la barrera. Incluso el conserje se desviaba para evitarlo. Su expediente indicaba que había mordido a su guía. Esa era casi toda la información considerada necesaria. No investigaron por qué un distinguido K9 cambió abruptamente. No preguntaron por el catalizador. Simplemente fue asegurado y categorizado como un riesgo, una amenaza. Se había susurrado extraoficialmente, en voz baja, una fecha de terminación. Quizás solo quedaban semanas. Sin embargo, K9-47 no era hostil, al menos no de la manera que ellos anticipaban. No intentaba embestir la entrada ni morder al movimiento. Ni siquiera emitía un ladrido. Su acción era esperar. Cada tarde, mientras la luz menguaba y se filtraba por la única y restringida ventana, emergía de la penumbra y se apoyaba contra el recinto. Solo su cabeza giraba sin prisa, como si estuviera anticipando una llegada. O quizás recordando a alguien que nunca llegó. Había adelgazado, su pelaje había perdido el brillo, no debido al avance de los años, sino debido al silencio. El tipo de silencio que hace más que ocupar un espacio, impregna el ser de uno. Aún así, en su mirada, algo persistía, un destello de contemplación, de indagación, de aspiración. Era difícil de discernir. Esa es la naturaleza del trauma. Raramente grita. Ocasionalmente, simplemente espera su momento. Los otros caninos ladraban, giraban y saltaban cuando el personal pasaba. K9-47 no lo hacía. Permanecía de pie, mirando fijamente, como si cada tintineo de llaves o golpe de botas pudiera ser la señal que anticipaba. Un oficial había bromeado diciendo que el perro estaba poseído. Otro se refirió a él como un espectro con disfraz de pelo, pero ninguno de ellos miró verdaderamente dentro de su encierro. Ninguno se aventuró hasta que se acercó el sonido de unas botas. No apresurados, no rápidos, sino consistentes, pasos pausados por el pasillo trasero. Pesados, como el sonido de sierras, empapados por la lluvia, reverberando en las baldosas frígidas, semejantes a un metrónomo marcando el tiempo hacia un evento que nadie podía identificar con precisión. El personal no identificó al hombre inicialmente. Ningún informe,
ninguna sonrisa radiante, simplemente un abrigo desgastado, un parche militar parcialmente descosido de la manga y una mirada que raramente vacilaba. Su andar sugería a alguien acostumbrado a cargar fardos durante un largo periodo. Pasó junto a los animales dóciles, los entusiastas, los disciplinados. Y luego se detuvo directamente frente a K9-47. Durante 10 segundos completos, reinó la quietud. No era una confrontación. Era diferente. Una quietud demasiado profunda para ser accidental. El perro no se abalanzó, ni gruñó. Simplemente miró, cabeza gacha, respiración pausada, y ocurrió un cambio, como si el mismo silencio se hubiera alterado. Juan Reyes aún no había dicho una palabra. Pero cuando finalmente lo hizo, sus palabras no fueron una pregunta. Ni siquiera fueron una orden. Fueron una declaración. Suave, resuelta, apenas audible para que el guía cercano se sobresaltara. Este es por el que he venido. Juan llegó sin un equipo de rescate ni una estrategia. No hizo preguntas sobre los procedimientos operativos. No preguntó sobre las evaluaciones de comportamiento a las que K9-47 se había sometido, fueran exitosas o no. No hizo ninguna pregunta en absoluto. Simplemente permaneció allí, la humedad aún goteando de sus mangas, anticipando una negativa. Sin embargo, nadie objetó porque su comportamiento poseía una cualidad desconcertante. No hostil, sino resuelto, como un individuo que había presenciado demasiado daño para perturbarse por otro caso más. El personal intercambió miradas. El miembro más joven comenzó a hablar, probablemente con la intención de proponer otro perro, uno con perspectivas favorables, instrucción de obediencia reciente, quizás incluso uno que se presentara bien en fotografías. Pero Juan no se movió. Su mirada permaneció fija en el perro, como si intentara recordar un recuerdo lejano, o quizás identificar algo oculto bajo heridas y silencio. Señor, este perro no está aprobado para adopción, declaró finalmente el supervisor, avanzando con postura rígida, como si anticipara una confrontación. No estoy adoptando, respondió Juan con calma. Estoy haciendo una petición. ¿Pidiendo qué? Al que nadie desea. Ahora bien, esa no es una expresión que se escuche comúnmente en tal establecimiento. La mayoría de las personas prefieren animales adorables o, como mínimo, remediables. Pero Juan no mostró reacción alguna. No retrocedió cuando el perro avanzó, sus patas moviéndose silenciosamente sobre el cemento. Sin ladridos, sin gemidos, simplemente su presencia. La atmósfera entre ellos se tensó. No hubo espectáculo, ni abalanzamientos, ni necesidad de órdenes. El perro no percibió a un salvador. Percibió algo diferente, algo que no había presenciado durante un tiempo considerable. Percibió reconocimiento. Juan se acuclilló sin prisa, sus rodillas crujiendo como madera vieja bajo tensión, y apoyó los antebrazos en los muslos. Durante varios momentos, simplemente observó, verdaderamente observó, de la manera en que uno examina un reflejo en un espejo hecho añicos. Luego, en un tono tan bajo que el guía a su lado tuvo que inclinar la cabeza para oír, pronunció. Me dijeron que estabas dañado, dijo Juan, su mirada fija en el perro. Eso nos hace dos. El supervisor hizo una pausa. Usted no sabe lo que está pidiendo. Este animal tiene un historial. Está categorizado como agresivo. Mordió a un guía. Casi le cuesta el puesto al guía. Revisé el informe. Entonces sabe que representa una amenaza. Juan se enderezó gradualmente. ¿Alguna vez lo han designado peligroso por no seguir directivas que carecían de lógica? ¿Alguna vez ha enfrentado repercusiones por actuar correctamente pero de manera poco convencional? La pregunta no iba dirigida a ninguna persona en específico.
Quedó flotando, pesada. K9-47 permaneció inmóvil, pero una sutil relajación ocurrió en su postura. Apenas, un poquito. Un cambio tan diminuto que la mayoría no lo habría percibido. Pero Juan sí. Permítame entrar en la sala con él, dijo. El personal lo miró como si hubiera pedido luchar con un artefacto explosivo, pero las regulaciones cedieron después de un periodo suficiente de silencio. Se generaron documentos. Se presentó una exención de responsabilidad, del tipo que estipulaba, si sufre la pérdida de una mano, es su responsabilidad. Juan estampó su firma sin leer. La entrada del recinto se deslizó abierta por primera vez en muchas semanas. El perro no saltó, no se apresuró. Avanzó como si aún estuviera determinando la realidad de la situación. Juan permaneció allí, inmóvil, permitiendo que el instante se extendiera. Un paso, luego otro subsiguiente. Entonces el perro estuvo ante él, su respiración constante, aunque contenida. Su cola no se movió. Sus orejas no se irguieron alerta, pero se sentó. Simplemente se sentó. Eso bastó. El personal no podía comprenderlo, ni podía dilucidarlo. Sin embargo, ciertos asuntos no requieren comprensión. Algunos casos ocurren simplemente porque están destinados a ello. Porque dos entidades dañadas ocasionalmente conectan más eficazmente de lo que dos perfectas jamás podrían. Juan inclinó ligeramente la cabeza en dirección a los guías. Necesita ser liberado. Tengo espacio. Viene conmigo. Necesitará autorización del mando, murmuró uno de ellos. La conseguiré. Y lo logró. Porque cuando un individuo entra en un establecimiento como este, buscando no un animal de compañía sino una imagen especular, la documentación tiene una peculiar tendencia a hacerse a un lado. A la mañana siguiente, la precipitación había cesado, pero la tensión persistía. La atmósfera dentro del establecimiento se sentía peculiar, como si sus operaciones habituales hubieran sido alteradas durante la noche. Juan Reyes estaba en el mostrador de recepción, sosteniendo una carpeta marcada con café y un bolígrafo que había visto días mejores. Los documentos que poseía no eran del todo formales. Claro que él mismo no era del todo convencional. No seguía el protocolo, lo manipulaba con destreza. El tipo de habilidad adquirida solo cuando la existencia de uno ha dependido de la elección de palabras y la omisión de otras. Tengo autorización del coronel Valdés, declaró sin emoción. El empleado parpadeó. Se refiere al coronel Valdés, el retirado. Juan no levantó la vista. Todavía contesta su teléfono. Eso es lo significativo. La exención se intercambió entre individuos como un objeto demasiado candente para tocarlo. Su firma ya estaba puesta. Exenciones de responsabilidad. Autorización para custodia temporal. Una nota marginal garabateada con tinta oscura, traslado no oficial pendiente de evaluación. Situación atípica. En otras palabras, si surge algún problema, todas las partes fingirán ignorar este suceso. K9-47 fue liberado con una correa de cadena, la cabeza gacha, pero sus ojos agudos, interpretando cada movimiento, cada respiración, cada sutil movimiento en el físico de Juan. La tensión no era hostilidad, era recuerdo. Y aunque todos los observadores lo miraban con duda, el perro no atacó ni luchó. Simplemente entró en el transportín en la parte trasera de la vieja camioneta de Juan sin renuencia. El tipo de sumisión que no provenía de órdenes, sino de intuición. El vehículo vibró mientras viajaba, su viejo sistema de suspensión crujiendo bajo el peso del silencio. Juan permaneció en silencio. El perro hizo lo mismo. La luz del sol atravesaba el follaje mientras viajaban hacia el noreste,
navegando por las sinuosas carreteras rurales hacia una pequeña vivienda enclavada al borde de una zona boscosa cerca de las montañas cantábricas. Era un lugar modesto, una vieja construcción de madera con un porche sostenido por recuerdos y remaches tenaces. Pero era pacífico, y la paz era el requisito principal para ambos. Juan detuvo la camioneta, salió del lado del conductor y abrió la entrada del transportín. No engatusó, ni tentó con recompensas, simplemente dejó la entrada entreabierta y se alejó. El perro permaneció dentro por un breve periodo, parpadeando hacia los árboles, la brisa, el nuevo aroma de la liberación. Luego una pata se extendió, luego otra, y pronto estuvo en la tierra, como evaluando si el suelo bajo él podría desaparecer. No había barreras, ni collares, solo extensión. Extensión para moverse, extensión para decidir. Juan descargó provisiones mientras el perro lo observaba desde lejos. Sin ladridos, sin correteos, solo silencio. Esa noche, Juan preparó un café diluido y se sentó en el porche, las piernas extendidas, las manos unidas como si acunara un objeto invisible. El perro no se acercó, pero tampoco desapareció. Descansó en el césped, los ojos entrecerrados, orientado hacia los árboles, hacia lo desconocido. Transcurrieron horas, luego surgió un sonido. Suave, delicado, un leve gemido, casi demasiado débil para detectarlo. No era una expresión de incomodidad. No era una expresión de alarma. Era algo completamente diferente, algo profundamente oculto. Juan miró hacia su origen, sin moverse, sin pronunciar palabra. Simplemente atendió. Entiendo, murmuró en la oscuridad. Yo también lo percibo. Las palabras no efectuaron ningún cambio inmediato, pero las orejas del perro se crisparon. Su cuerpo se relajó ligeramente. Y cuando la brisa susurró entre los árboles una vez más, no levantó la cabeza. Permaneció, no por obligación, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, pudo hacerlo. Los días subsiguientes se desarrollaron sin prisa, semejantes a viejas tiras de película con imperfecciones en los bordes. Tenues, indistintos, pero imbuidos de una tensión palpable. Juan hablaba con poca frecuencia, y el perro mantenía su distancia. Coexistían como dos espectros habitando la misma morada, moviéndose a través de ciclos diarios concurrentes. Sin embargo, dentro del silencio, comenzaron a surgir rutinas. Cada mañana, el perro se posicionaba junto a la ventana, sin vocalizar, sin moverse inquieto, simplemente observando el bosque como si anticipara una aparición desde dentro. Cada tarde, deambulaba hasta el borde del bosque, olfateaba el aire, luego regresaba y se reclinaba lo suficientemente distante del porche para evitar ser percibido como un animal de compañía. No buscaba afecto. Su cola no se movía. Estaba observando, protegiendo. Sin embargo, la naturaleza de la amenaza contra la que vigilaba, Juan aún no la había comprendido. Entonces llegó la primera tempestad. Golpeó inesperadamente, barriendo los pinos con un vendaval ululante y una precipitación copiosa e iracunda que azotaba la cabaña como con intención maliciosa. Juan había soportado mayores dificultades. Permaneció en el interior, examinando un anticuado manual de campaña que ya no era aplicable. Afuera, sin embargo, el perro estaba agitado. Comenzó con un movimiento inquieto, luego gruñidos, seguidos de un ladrido profundo y gutural que no significaba defensa. Resonaba como una alarma intentando mantener la compostura. Juan agarró su abrigo y linterna, salió al porche y examinó el área abierta. El perro estaba al frente, cubierto de lodo, sus extremidades rígidas y su mirada fija en la penumbra. La lluvia le caía a cántaros, pero permanecía firme. Gruñía profundamente, las orejas pegadas, como si una entidad invisible hubiera marcado una línea en el suelo que él no permitiría que se cruzara. Nada estaba presente. Al menos, nada que Juan pudiera discernir.
Pero al inspeccionar más de cerca, lo notó, marcas en la tierra. No recientes, no profundas, pero intencionadas. Líneas simétricas como si unas garras hubieran raspado. Podría haber sido un lince. Quizás un oso, pero la sensación era diferente. Se sentía más significativo, más emblemático, como si lo que hubiera marcado la tierra lo hubiera hecho para que el perro lo descubriera. El perro no se abalanzó. No persiguió. Simplemente se quedó allí, temblando con una emoción parecida al recuerdo o la aprensión. Juan se acuclilló a su lado y extendió la mano, no para ofrecer consuelo, sino para examinarle la pata. Sangraba levemente. Debió haber pisado algo. Lo notable no era la herida en sí, sino la respuesta. El perro no se retiró. No gruñó. Simplemente permaneció allí, permitiendo que Juan limpiara la herida con un trozo de tela ligeramente impregnado de desinfectante y café. Y fue entonces cuando Juan lo percibió, no la alarma, no la incomodidad, sino la culpabilidad. El tipo de culpabilidad que abruma incluso a los inocentes. El tipo que surge no de un error, sino de la convicción de que uno fue la causa de un resultado negativo, incluso sin acusación explícita. De vuelta en la cabaña, Juan no secó al perro ni lo atrajo adentro con sustento. Abrió la entrada y la dejó así. El perro dudó inicialmente. Luego, tras una profunda inhalación y una sacudida de su empapado pelaje, entró y se instaló cerca del hogar. No por calor, sino por cercanía. Aún no era consuelo, pero era progreso. Más tarde esa noche, el vendaval amainó y la lluvia disminuyó a una llovizna ligera. Juan se sentó en el mostrador de la cocina. Sus manos ahuecando una bebida que se había enfriado. Miró hacia la entrada, anticipando en parte la partida del perro. Pero no se fue. Permaneció. Y cuando Juan murmuró en la quietud, inseguro de su audiencia, el perro levantó ligeramente la cabeza. Haya pasado lo que haya pasado antes, estoy seguro de que no fue culpa tuya. El perro no se movió, pero tampoco desvió la mirada. Fue un martes cuando Juan resolvió evaluar la frontera invisible entre la resistencia y la confianza. La cabaña se había asentado en una cadencia pacífica: alimento, reposo, observación, repetición. El perro ya no gruñía en sueños, pero la rigidez en sus hombros permanecía. Se movía con el porte de un militar, perpetuamente alerta, cada fibra tensa para una orden que nunca se emitía. En consecuencia, Juan le puso una correa, no con el propósito de restringirlo, sino como una declaración: vamos a emprender un viaje. Unidos, procedieron hacia el norte, hacia bosques más densos donde los árboles parecían antiguos, anteriores a sus propias existencias. No existía un sendero definido, solo un rastro tenue de hojas fragmentadas y raíces nudosas, descifrable únicamente por aquellos familiarizados con la zona. El perro caminó junto a Juan con inesperada facilidad, ni ansioso ni reacio, hasta su llegada al arroyo. Era angosto, apenas unos metros de ancho, el nivel del agua apenas llegaba al tobillo, el tipo de arroyo donde los jóvenes podrían juguetear en meses más cálidos y los ciervos beberían sin dudarlo. Sin embargo, en el instante en que el perro lo percibió, ocurrió una transformación completa. Su cuerpo se puso rígido, no con la rigidez de la disciplina, sino con la rigidez del puro terror. Sus extremidades estaban ancladas. Su respiración cambió, volviéndose profunda, en breves jadeos como si hubiera recibido un golpe en el plexo solar. No gruñó. No huyó. Simplemente se quedó inmóvil. Su atención estaba clavada en la superficie ondulante del agua como si fuera una barrera insuperable. Juan se detuvo, permaneció en silencio, no tiró, simplemente se quedó a su lado, observando la misma agua, sin percibir nada de lo que el perro percibía, pero experimentándolo todo. Entonces surgió el sonido, bajo, tembloroso,
como si el perro hubiera reprimido un gemido y ya no pudiera contenerlo. Su cola se desplomó, sus orejas se aplanaron. Sus ojos parpadearon sin prisa, no por cansancio, sino por autocontrol, el tipo de autocontrol que se observa en alguien que se esfuerza por mantener la compostura en un lugar público. Juan permaneció inmóvil. Simplemente se metió la mano en el bolsillo, sacó un trozo de cecina, lo colocó a sus pies y se sentó en una piedra cercana. No para instruir, no para inducir, sino para esperar. Pasaron los minutos. El perro no se movió. Juan sacó un pequeño cuaderno que llevaba consigo. No escribió en él, simplemente pasó sus páginas. Cada una estaba llena de recuerdos anotados que no articulaba. Coordenadas de misiones, nombres rodeados, anotaciones sobre asuntos que no podía borrar de la memoria pero que tampoco elegía aclarar. El diario no era para su propio beneficio. Ya no. Era para una entidad que no se comunicaba verbalmente pero que necesitaba entender que la quietud no equivalía a la inexistencia. A su debido tiempo, el perro se reclinó junto al arroyo, todavía sin aventurarse a cruzar, todavía no recuperado, pero tampoco huyendo. Se quedó cerca, más cerca que antes, observando el agua como si albergara un espectro que no podía disipar. Quizás lo hacía. Esa noche, al regresar a la cabaña, el perro no paseó ante la entrada como era su costumbre. En cambio, se sentó de espaldas a la ventana, su mirada vagando intermitentemente hacia la penumbra pero sin fijarse nunca del todo en ella. No era tranquilidad. Todavía no. Pero era una novedad. Era el comienzo de enfrentar sus miedos con alguien que no se marcharía cuando las circunstancias se volvieran quiescentes. La vivienda poseía una dependencia en la parte trasera, parcialmente oculta por plantas trepadoras, con una entrada que chirriaba su objeción cada vez que Juan la manipulaba. Dentro, el aroma era de madera vieja, lubricante inviernos fríos olvidados. Una tarde, mientras buscaba cordaje para reparar la malla de gallinero en la valla, Juan observó un contenedor. Estaba oculto bajo una lona protectora y una antigua bolsa de lona militar que había permanecido intacta durante muchos años. No recordaba haberlo guardado allí. Así es el mecanismo del dolor, archiva elementos en recovecos de la memoria que uno tiende a rehuir. Lo extrajo, limpió las partículas acumuladas y desabrochó los cierres. Dentro yacían estratos de tiempos pasados, uniformes de faena cuidadosamente doblados, un botiquín de emergencia de campaña, una fotografía rota de su antigua unidad. Los recuerdos no eran clamorosos, no gritaban, simplemente eran. Sin embargo, bajo el último estrato de equipo yacía un objeto inusual, un sobre. Estaba cerrado. Sin remite, solo un identificador de seguimiento militar, parcialmente borroso. La curiosidad venció a la renuencia. Juan lo abrió con cuidado, como si el propio papel pudiera infligir daño. Dentro había una única fotografía, sus colores desvaídos, sus esquinas dobladas. Mostraba a un pastor alemán, erguido y digno con un arnés táctico completo, acompañado por un joven soldado cuyo rostro había sido deliberadamente obliterado, no oscurecido, sino repetida y enérgicamente tachado. Juan miró. La atmósfera detrás de él pareció enrarecerse. El perro estaba en la entrada de la dependencia, inmóvil. Se había acercado sin hacer ruido, pero ahora emitía un gruñido bajo y constante, no dirigido a Juan, sino a la imagen, no al papel físico, sino al recuerdo que evocaba. El gruñido disminuyó hasta convertirse en un ladrido distintivo. Uno, luego otro, seguido de nuevo por el silencio. Juan bajó la fotografía, permitiendo que el perro la investigara con su hocico. La respuesta fue instantánea. El perro retrocedió, las orejas gachas, la cola entre las patas, no con alarma, sino con una emoción más parecida a una profunda aprensión, como si la fotografía hubiera dragado algo desde lo más profundo de su ser hasta la superficie.
Esa noche, Juan no encendió fuego. Se sentó en la cocina, iluminado solo por la lámpara fluorescente del techo que zumbaba, la fotografía descansando sobre la mesa. El perro se movía en circuitos cerrados, agitado, sus orejas perpetuamente orientadas hacia el bosque. Algo estaba despertando. Juan cogió el teléfono. Sonó 5 veces antes de que una voz áspera respondiera. Reyes, dijo la voz. Sí, necesito ayuda. Usted siempre necesita ayuda. Necesito información sobre un traslado de un K9 desde Villanueva, código de unidad Delta 74. Sombra. Hay una anomalía en este expediente. Siguió un largo silencio. Luego, ese caso estaba marcado. Oculto bajo documentación interna. No está autorizado a poseerlo. Bueno, pues la tengo. ¿Está seguro de que desea investigar eso? No deseo hacerlo. Me veo obligado a ello. No hubo despedida. Simplemente el sonido de una línea desconectada. Más tarde esa noche, el perro vocalizó con un aullido. No una vez, no dirigido hacia afuera, sino desde las profundidades mismas de la cabaña. El sonido resonó a través de la estructura como un mensaje demasiado angustioso para articularlo de cualquier otra manera. Era elemental, lastimero. No provenía de un daño físico. Se originaba en algo que atormentaba sus pensamientos internos. Juan abrió la entrada principal y salió al porche, admitiendo el frío aire nocturno. No llamó al perro. No le ordenó que cesara. Simplemente permaneció allí y esperó. A su debido tiempo, el aullido cesó. El perro se materializó en el umbral, su pecho subiendo y bajando, sus patas húmedas. Su mirada se encontró con la de Juan, no temerosa, sino inquisitiva, implorante, y por primera vez, Juan no desvió la vista. Se hizo a un lado y dejó la entrada completamente abierta. El perro no mostró renuencia. Entró y se reclinó junto a la base de la silla de Juan. Esto no era sumisión. Esto no era condicionamiento. Esto era capitulación, no ante un individuo, sino ante una realidad a la que finalmente se le había permitido aflorar. El viaje a la base aérea de Villanueva fue extenso, pero Juan no se apresuró. Mantenía un firme agarre en el volante con una mano, mientras la otra descansaba sobre el reposabrazos central, con la palma hacia arriba, a escasos centímetros del perro que descansaba a su lado. El perro permaneció despierto. Observaba la carretera, sus orejas reaccionando a cada vehículo grande que pasaba, a cada ráfaga de aire que azotaba la vieja camioneta. Ninguno habló, pues el silencio a estas alturas se había convertido en su lengua vernácula compartida. Al atravesar la entrada de seguridad, Juan presentó su autorización de retirado y se le permitió el acceso con mínima demora. El centinela miró al perro y comentó en voz baja, «Parece recordar este lugar». Y así era. Se detuvieron cerca de un viejo hangar de mantenimiento de aeronaves que no se había utilizado para preparación de combate durante mucho tiempo. Actualmente funcionaba como depósito de documentos archivados que nadie deseaba manejar pero que no podían desechar legalmente. A Juan lo recibió un individuo con una prenda de uniforme arrugada, el sargento Míguez, retirado hacía tiempo pero aún involucrado en todos los aspectos importantes. Incierto que anticipa descubrir, Reyes, comentó Míguez, guiándolo hacia la reverberante estructura metálica. Ciertos expedientes es mejor no removerlos. No busco información trivial. Busco una realidad que fue omitida de los documentos oficiales. Míguez hizo una pausa junto a una serie de archivadores asegurados, abrió uno con fuerza con un crujido que pareció despertar algo, y extrajo una voluminosa carpeta de manila etiquetada K9-47. Informe de incidente. La información contenida no fue inesperada, pero los detalles afectaron a Juan más profundamente de lo que anticipaba.
El perro había participado en una operación con su guía, un joven oficial elogiado por sus habilidades de mando pero censurado en privado por su indecisión bajo presión. Durante un ejercicio de entrenamiento realista que involucraba simulacros de extracción de civiles, un evento imprevisto puso a un participante civil en genuino peligro. El guía se quedó paralizado. El perro no. Mordió al guía, no como un acto de insubordinación, sino para sacarlo de su estupor. Y fue efectivo. El guía respondió. El civil fue trasladado a un lugar seguro. Y la operación fue, según los estándares técnicos, exitosa. Sin embargo, en el periodo subsiguiente, hubo incomodidad, deshonra, política interna y un perro que había actuado por instinto. Una intuición que había preservado una vida fue categorizada como una amenaza. El guía redactó el informe él mismo: hostilidad, no iniciada, conducta peligrosa. La cadena de mando, incapaz de arriesgarse a una deshonra pública, ocultó el asunto. Un despido silencioso, aislamiento, eliminación de la lista de héroes, retirado al silencio. Juan examinó cada página sin prisa, meticulosamente. El perro yacía a su lado todo el tiempo, compuesto, estable, pero no del todo quieto. Era consciente. De alguna manera, era consciente de que la carga que lo había perseguido como una maldición nunca había sido realmente suya. Juan se levantó. Sentía la garganta apretada, pero su articulación fue clara. No te equivocaste. Actuaste como te habían condicionado, y ellos carecieron de la fortaleza para reconocer su propio fracaso contigo. Afuera, el viento se intensificó una vez más. El perro miró hacia la estructura como si identificara el aroma de la perfidia en la atmósfera, pero su cuerpo ya no estaba rígido. Su cola no se metió entre las patas. Se mantuvo con dignidad. El viaje de regreso fue diferente. Juan habló con poca frecuencia, pero cuando lo hizo, sus palabras no fueron inconexas. Una vez creí que el silencio significaba tranquilidad, dijo suavemente. Pero a veces, el silencio es simplemente lo que queda después de que la verdad ha sido suprimida. El perro no desvió la mirada. Observó a Juan con una quietud que no requería interpretación. Y en ese intercambio tácito, ocurrió una transformación. La correa había sido una mera convención. Ahora, era simplemente un segmento de nylon que conectaba a dos individuos que habían resistido, que finalmente entendieron que no estaban solos en su perseverancia. El camino de regreso desde Villanueva fue tranquilo, pero no exento de sustancia. El tipo de tranquilidad que poseía significado, como si un objeto sagrado hubiera sido exhumado recientemente y necesitara espacio para existir. Juan permaneció en silencio. No necesitaba palabras. El perro estaba sentado atentamente en el asiento del copiloto, no aprensivo, no distraído, simplemente allí. Su mirada estaba fija en el camino ante ellos, pero su cuerpo finalmente estaba en un estado de reposo, como si un aspecto largamente oculto de su ser hubiera sido identificado y liberado. Para cuando llegaron de nuevo a la cabaña, el sol descendía más allá de los árboles de hoja perenne, tiñendo el horizonte del cielo con tonos de un profundo marrón rojizo. Juan abrió la entrada, permitió que la camioneta avanzara hacia adentro y apagó el motor sin ceremonia. El perro descendió y olfateó el aire, no con aprensión, sino con propósito. No estaba patrullando, estaba recordando algo. Juan lo observó atravesar los terrenos sin prisa, como atraído por una fuerza invisible. Luego el perro se detuvo justo más allá del borde del claro, cerca del arroyo poco profundo. Su cuerpo se quedó inmóvil, la cola baja, la cabeza ligeramente inclinada hacia el agua, y sin renuencia, entró en ella. En la ocasión anterior, se había quedado inmóvil, rígido, temblando al borde. Pero ahora, navegó a través de él, paso a paso, el agua creando ondas pero sin ofrecer oposición.
Alcanzó la orilla opuesta y permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, sin sonido audible salvo su respiración, comenzó a cavar. Inicialmente, Juan supuso que simplemente estaba removiendo el lodo. Pero entonces, un atisbo de material emergió, marrón, descolorido, rasgado. Era un arnés, viejo, endurecido por la tierra. Una de las bandas acolchadas aún conservaba un tenue identificador de serie impreso. El perro lo empujó con el hocico, luego se posicionó a su lado, no como si hubiera descubierto un objeto valioso, sino como si hubiera localizado un lugar de descanso final. Juan atravesó el arroyo y se acuclilló junto a él. Manipuló el arnés con delicadeza, quitó la suciedad y le dio la vuelta. Allí, apenas grabado en la parte inferior de cuero, había una placa de identificación rayada. Los caracteres eran apenas discernibles, unidad sombra. No fue un accidente. Este no era simplemente el lugar donde el perro había sido abandonado. Era donde había permanecido en soledad, firme. Todos los días desde entonces. Juan no pronunció palabra. Tomó el arnés, lo puso en el área de carga de la camioneta y los transportó ambos a su morada. Esa noche, no escribió en su diario. No reparó la valla. Se sentó en el mostrador de la cocina con el arnés cerca, y compuso una única carta dirigida a la unidad K9 en Villanueva, no para presentar una queja, ni para lanzar una amenaza, sino simplemente para hacer justicia. Les transmitió los hechos sobre la mordedura, el encubrimiento, lo que este perro había realizado y cómo había sido tratado en consecuencia. La despachó a la mañana siguiente. Sin marca identificativa, solo una declaración directa al final: él nunca fue el problema. Lo fueron ustedes. Una semana después, se recibió una respuesta. Papel oficial, conciso e impersonal. El expediente del perro había sido actualizado. Su designación alterada, exonerado. Ya no se le consideraba un riesgo. Juan hizo enmarcar la carta, no por su propio bien, sino porque el perro merecía una prueba tangible. La fijó junto al hogar, a una altura donde el perro pudiera verla a diario. Esa noche, el perro se instaló a su lado, las patas entrelazadas, los ojos entrecerrados, sin movimientos inquietos, sin tics, solo quietud. Y a la mañana siguiente, mientras la luz del sol penetraba por la ventana y bañaba la habitación con un brillo dorado, el perro se acercó a Juan en el porche y apoyó la barbilla en la rodilla de Juan. No por sustento, no por elogio, simplemente por conexión. Sin correa, sin directiva, solo confianza. Y eso lo constituía todo.